Bueno, voy a hacer la presentación desde este lugar porque así voy manejando la presentación del PowerPoint. Primero que nada, bueno, mi nombre es Patricia Lembrati, yo soy licenciada en Ciencias Antropológicas y estoy realizando una maestría en estudios latinoamericanos. El tema de investigación de mi maestría fue sobre trabajadores migrantes, específicamente trabajadores peruanos, que llegaban al puerto de Montevideo para embarcarse en buques de pesca. Con ese objetivo yo me acerco al SUNMA para buscar información. El SUNMA de muy buen grado me abre sus puertas, me responde entrevistas y demás. Y también me encuentro con Walter Marín, que lleva unas cuantas décadas recopilando material sobre la pesca y subiéndolo a su canal de YouTube y haciendo un trabajo de archivo bastante importante. En eso también me acompaña al ingreso al puerto y demás tareas de la investigación. En ese interín también me entrega sus memorias en un manuscrito y leyéndolas me pareció muy interesante poder publicarlas y hacer llegar también a un público más general precisamente los temas que estamos viendo hoy. Temas que son bastante desconocidos para la población en general, que son las especificidades, los temas particulares del trabajo en la pesca. Como los compañeros de inspectores de trabajo me pidieron que también hiciera una presentación somera sobre el tema de los trabajadores migrantes en la pesca, lo que voy a hacer ahora es una presentación rápida sobre los trabajadores migrantes y luego pasamos a la presentación específica del libro con Walter. Bueno, antes que nada, tener en cuenta, como venían los compañeros del SUPRA, que el puerto de Montevideo, además de puerto multifuncional, es un puerto libre, es una zona franca y eso, o sea, libre de impuestos al tránsito de mercaderías. Y eso de por sí también determina otra cantidad de lógicas del libre mercado que van a tratar de evadir otro tipo de impuestos. Y uno de ellos tiene que ver con las responsabilidades con respecto a los trabajadores. Parte de este conglomerado, digamos, del capitalismo global y de la privatización de puertos tiene que ver con instituciones como las agencias marítimas. Antes, el único que podía proveer asistencia a los buques era la Administración Nacional de Puertos. Desde los 70, progresivamente, ese trabajo se viene haciendo a través de agencias marítimas y va proliferando, como también mencionaban hoy, el tema de contratos eventuales, trabajadores eventuales, que no pertenecen a una lista específica de trabajadores. Estos buques son precisamente los que van a proveer a trabajadores migrantes en el puerto de Montevideo, sobre todo para la zona que la FAO determina como la zona 41 de pesca, donde aparecen todas esas especies. Y esas especies van a ser comercializadas a todo el mundo. O sea, tenemos que pensar en el puerto de Montevideo como plataforma de reclutamiento de trabajadores, pero para un sistema global, para un mundo de consumo y de trabajo global. También insistir en que, bueno, en los buques factorías uno trabaja en línea como en una fábrica y que mientras va ingresando el pescado se va procesando continuamente y, como mencionaban los compañeros del SUNMA, sin descanso. Mientras haya pescado, se procesa
y se deja pronto en las bodegas. No es posible descansar mientras siga habiendo pescado. Eso determina que hay jornadas laborales de 30 horas de corridas. Bueno, y acá vuelvo para atrás. Pero bueno, ¿cómo logro yo que un trabajador trabaje al ritmo de la máquina? Lo logro sacándole los derechos, o sea, que este trabajador deje de ser sujeto de derecho. Porque lo que va a imperar ahí es siempre el ritmo de la técnica. Hoy Francisco Lima hablaba sobre la importancia de los inspectores en esta relación entre capital y trabajo. Bueno, lamentablemente la variable que siempre va a tratar de reducirse y que siempre va a entrar en cuestión va a ser la del trabajo, porque vamos a apostar a tener la mejor mercadería y abaratar los costos de mano de obra. Una de las estrategias que este capitalismo global, en pos de sacarle los derechos a los trabajadores, utiliza en la pesca sobre todo, es el tema de las banderas de conveniencia. Yo tengo un buque que trabaja para una empresa europea de la Comunidad Europea, pero para no regirme bajo las normas de la Comunidad Europea, me voy a inscribir como buque de Bolivia. Entonces resulta que soy un buque que trabaja bajo el pabellón boliviano. En ese mapa vemos, los puntitos rojos son las empresas que tienen los países donde está el mayor número de empresas navieras. Y las banderitas negras son las banderas que se usan como banderas de conveniencia, también conocidas como bandera pirata, porque en realidad lo que busca es eso, evadir todo tipo de responsabilidad con el trabajador, con el Estado, con los reglamentos del país de origen de la empresa y demás. Lo que sucede también en estos buques de pesqueros que utilizan banderas de conveniencia es que generalmente le piden, por ejemplo, a una agencia marítima una tripulación de un país del tercer mundo o de países, y entonces ahí entra a jugar también un tema tan antiguo como el racismo o el nacionalismo. Entonces yo también me voy a creer con derechos a maltratar a ese trabajador que considero además un poco menos que un humano, y no le voy a dar agua potable y demás. Hace poquito estuvo el caso de los tripulantes africanos que desembarcaron acá en Montevideo, que a estos chicos no les daban agua potable y los trataban casi como animales, porque bueno, en esa lógica, nuevamente, de proveer al trabajador de sus derechos, el racismo engrana perfectamente bien. Bueno, como decíamos, los contratos temporales abundan, a veces se hacen contratos temporales por 5 años, o yo contrato al trabajador sucesivamente durante 15 años, pero siempre es un contrato temporal que determina que el trabajador no tiene ningún derecho a reclamarme nada. Y bueno, lo que mencionábamos del tema del racismo. Hoy mencionaban también el tema del trabajo zafral, de cómo lo lleva a uno a aceptar condiciones de trabajo que en otra situación no aceptaría. Y el trabajador migrante, con esa ilusión de que esto lo voy a hacer durante 5 años, lo voy a hacer durante 10 años, o hasta que pueda comprar un terreno, hasta que pueda comprar una casa, lo lleva a aceptar esas condiciones de trabajo porque no es para siempre. Acá en Uruguay, somos un país muy marcado por la inmigración y siempre decimos, van a España y trabajan 14, 20 horas de corrida en cosas que no harían acá en Uruguay. Pero porque uno, cuando va al extranjero, es esa lógica. Mi vida está cruzada por la rentabilidad. Yo lo que quiero es hacer dinero para enviárselo a mi familia. Entonces, ahí estoy aceptando esas condiciones de trabajo que en otra situación no aceptaría. Generalmente cuando estos trabajadores migrantes se instalan en Montevideo, trabajan junto al sindicato para mejorar las condiciones de trabajo, pero porque ya hay una idea de estabilidad, de afiancarse en un lugar. Bueno, esta es la ley de migración que establece que todos los migrantes tienen los mismos derechos que los trabajadores nacionales, pero como decíamos, existe el gran problema de la jurisdicción, porque si yo me embarco en un buque que es español, pero tiene bandera de Togo, ¿a quién le reclamo
cuando no se cumplen con mis derechos. O mismo, supongo que para los inspectores es un tema también. Yo soy un buque español, tengo bandera de Togo y el Estado uruguayo no tiene jurisdicción para realizar alguna inspección, no sé si pasa ese tipo de cosas. Entonces, bueno. Y para cerrar, entender esto, como que la pesca y la industria marítima en sí siempre ha sido, por el tipo de industria que es y por involucrar a varios países, bueno, es un buen lugar, por decirlo así, para utilizar las estrategias que la globalización ha venido desarrollando en las últimas décadas para, bueno, vulnerar los derechos del trabajador. Cuando, vuelvo para atrás nuevamente, cuando se han consolidado los derechos a nivel nacional, el capitalismo y la globalización buscan estas estrategias que involucran a varios estados y no tener jurisdicción real para, nuevamente lo digo, vulnerar los derechos de los trabajadores, porque no hay una entidad global que los observe. Si bien la OIT ha desarrollado convenios sobre el trabajo marítimo, corresponde al Estado que firmó, que suscribió ese convenio, realizar las inspecciones. Entonces siempre estamos con el problema de la jurisdicción sobre esos controles. Y bueno, eso es para cerrar. Y ahora sí vamos a la presentación del libro. ¿El micrófono? ¿Pero se escucha esto? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Walter. Me dio un poco de vergüenza lo que dijo la compañera brasilera y que en un país democrático no poder ser indigno, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo he escuchado, que he participado también como trabajador. La verdad que culpables somos nosotros a veces, ¿no? Y agradezco la invitación que nos hizo la inspectora de trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos el tema de la presentación del libro, pero no se ve el PowerPoint. Bueno, por las dudas, la presentación del libro es una memoria que recogió Patricia y un trabajo de marketing que pasé yo, ¿no? Bien. Pero ahí surge la idea de cómo nacimos los trabajadores, de qué barrios salimos, de qué pueblos salimos, de qué ciudades salimos. Y si alguno ha tenido la oportunidad de leerlo, cada un trabajador se va reflejado en el libro, se va reflejado en él. Tiene que verse todo. ¿Es cierto que? Olha, só pela pré-apresentação eu já vou comprar o livro. Lo hacemos sin la presentación. Lo hacemos en la aplicación y ya de paso lo van mirando a mí. Este es el libro que se puede descargar gratuitamente desde la web www.elmuelle.com. ¿No? Intenta de vuelta que se corrigió. ¿Sí? Si no, me pasan tu email y lo reenviamos. Precisamente como les contaba, cuando Walter me entrega las memorias, presentamos un proyecto ante los fondos concursables para la cultura para editar las memorias en formato papel y en formato digital que se pueden descargar desde la web www.desdelmuelle.com. Allí, bueno,
están las memorias de Walter como trabajador del mar, y nos habían pedido también eso, ¿no? Los compañeros de inspectores, que hiciéramos un poco el reconto de cómo esta actividad laboral influye sobre la vida de estos trabajadores. Entonces hay un tema bastante importante que es el desarraigo, porque se parte con una temporada que a veces no se sabe cuándo culmina lejos del hogar. Muchos añoran el no haber podido ver crecer a sus hijos. Muchos añoran también que el trabajo les ha determinado no poder tener una relación de pareja estable como otros, o uno podría imaginar que otras personas pueden tener esas relaciones de pareja más estables. Pero además de esa, surgen problemas también como para estar en tierra, para integrarse a otras actividades, pero eso genera que también, como yo estoy en el buque tantos meses, mis compañeros de trabajo son también mi familia, y se genera un sentimiento de solidaridad muy importante que yo he podido observar también, que en actividades en tierra siempre están, o sea, siempre hay una actividad importante en el sindicato, siempre en el muelle y demás, porque la familia pasa a ser la articulación con la que yo comparto las 24 horas del día. No hay una diferencia entre este es el ámbito de trabajo y este es el ámbito familiar, digamos. Y bueno, más o menos ahí, no sé qué más, sin la guía de la presentación. Me está mirando mucho, Patricia, algo así. Lo que pasa es que el trabajo de la mano es diferente al de tierra, lo que quiere decir ella, ¿no? Todos los muchachos que han trabajado en la mar, los marineros que han trabajado en la mar, es lo mismo. Yo he tenido mareas de 6 meses, 4 meses, 5 meses. He estado 15 años en diferentes países, con diferentes razas, diferentes idiomas. Y eso es lo que se refiere al libro, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de leerlo, ¿no? Como dice Patricia, si no tenemos el polvo de polvo, tampoco no nos sale nada, ¿no? Estamos fallando, sí. Lo lamentamos mucho. Se va a aparecer. Se lo ve en el tiempo y va a aparecer. No tiene solución, ¿no? No tiene solución, bueno. Pero bueno, comentarles eso, y que además la web tiene el objetivo también de ir subiendo material que ha recolectado Walter, el material de archivo. Entonces también hay diferentes temáticas como accidentes pasados y, bueno, lamentables pérdidas de compañeros y demás, que en el maremándum de noticias que uno recibe se van perdiendo y se van olvidando las consecuencias que este tipo de actividad tiene sobre los trabajadores. Lamentablemente y por suerte nos hemos quedado cortos con la edición impresa, así que calculamos que el 2015 podemos hacer otra edición, pero ya les digo, al que le interese se puede bajar gratuitamente. Pero para aprovechar que está Ahí digamos, bueno, que diga, vamos a hacer cómo ayudar, Ah, ¿cómo que se llamaba? Y además, ¿cómo se te ocurrió, Escrito? ¿En qué momento empezaste a anotar esas memorias que ahora sirven para el libro? Sí, que me parece que sería bueno que tú nos contaras eso. Sí, yo me crié en un pueblo chico, ¿viste? Que está a 35 kilómetros de Paysandú, Uruguay. Y me vine más o menos a Montevideo siendo casi un niño también. A vivir con la madre de aquella chica que era allá, que es una de mis sobrinas. Que le doy la bienvenida porque hace poco vino de México. Hola. La corrió el huracán Odile por allá.
Y bueno, me integré en la pesca caminando por la ciudad vieja, ¿no? En esos tiempos eran difíciles, 70, 70 y pico, muchos que están, que son uruguayos, ustedes más o menos recordarán cómo eran, ¿no? Y conocí a otros viejos marineros, los boliches, las tabernas, a todos esos lados. Yo era un muchacho muy callejero, como quien dice. Y me arrimaron al puerto. Y ahí fueron mis primeros viajes, ¿no? Me sentí medio incómodo cuando fui al puerto, porque todo el mundo me ignoraba. Decían, los marineros siempre se juntan en grupo y cuando llega un extraño es como un bicho raro, no deja que se acerque a ellos. Y capaz que pasa en otro grupo de gente también, ¿no? Y ahí, cuando me integré ahí, fueron mis primeros viajes. Me acuerdo que el primer viaje que hice era buenísimo. Era un día calmo, estaba precioso, pero yo no sabía que existían temporales ni viento ni nada de eso. Y el segundo viaje, pues no fue bárbaro, pero el segundo viaje que hice, llegué hasta las 3 con el barco, digo, ¿y esto cómo era? Me acuerdo que un marinero me hace que vamos a tener baile. Yo decía, ¿baile? ¿Qué baile? O danza, que eso me decía, ¿no? Y la danza era temporal. Y digo, no me embarco nunca más, por ahí no me embarqué nunca más. Digo, creo que no regreso nunca más. Pero sí, regresé. Y bueno, con el correr del tiempo me fui integrando a los buques españoles, buques chinos, japoneses, de otra bandera. En aquellos tiempos era casi el único uruguayo que andaba en esos barcos, no había mucha gente que se atreviera a subir, ¿no? Imagínate que un uruguayo solo con 25 chinos es medio raro un barco chino. Imagínate mareas largas, 4 meses, íbamos a África, Sudáfrica, íbamos para el lado de Brasil también, por el lado de Victoria, por todos esos lados. Y era difícil, y me fui acostumbrando. Y en los barcos había pasado de todo, ¿no? De pelea, puteada. Después, viste, cuando vos sos un uruguayo, es como si hubiésemos 25 uruguayos y chino solo, que todo el mundo lo empieza a agarrar de punto, claro. A mí me pasaba casi lo mismo. Y así me fui formando, pero me fue gustando también. La única oportunidad que tuve fue conocer muchos lugares, ¿no? Yo trabajé con muchos españoles, vuelvo a repetir, chinos, italianos, varias razas, ¿no? Digo, nunca trabajé como estos muchachos que estuvieron toda la vida acá en el muelle Mántara, como nombraban ellos. Que yo me formé ahí en el muelle Mántara, ¿no? Y así fue transcurriendo mi vida. ¿Y cuándo se te ocurrió empezar a escribir las memorias? Y la escribí en los barcos cuando no tenía nada que hacer. A veces la escribía en la ¿cómo es? En la cucheta, en los papeles. Y tenía una libretita que me regaló un señor que falleció, una lapicera. Y siempre escribía. Y escribía cualquier cosa. Y ella cuando empezó a escribir decía, pero vos para atrás, para adelante, porque seguro. Yo un día escribía una cosa, pero fui escribiendo siempre la misma libreta, y 21 años en libreta. Y cuando le conocí a Patricia, que apareció por ejemplo por el tema de los inmigrantes peruanos, un día le dije, mira, yo tengo una memoria que la escribí, pero la tengo hace años guardada. Digo, no sé si te servirán. Y ella, ahí fue más o menos hablándola y fue que sacó el libro ese, ¿no? Pero no tiene nada de mentira ese libro, es todo realidad, es todo verdadero, todas cosas que me han pasado, ¿no? Y que le han pasado a muchos trabajadores. Pero muchos se vieron reflejados en el libro, porque cada uno que laburan sabe dónde salieron, ¿no? De qué barrio, de qué ciudad, sus amigos. Yo por los barcos perdí muchas cosas, perdí muchas amistades, muchas mujeres, mis hijas, amigos, claro. No podía ver mi cuadro favorito, el Peñarol. He perdido muchas cosas. ¿Sí? Você trabalhou em vários países. Qual é a pior jornada de trabalho que você já enfrentou? ¿En qué faena? La peor faena es la que hacían los muchachos, porque la pesca tiene varios oficios. La pesca de espada, el atún, la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es la peor faena que hay. Yo en las Malvinas pasé muy mal, tuve 2 años pasé muy mal. Yo en las Malvinas siempre cuento, a mí se me congelaban las manos.
Y yo le metía en agua caliente para que se me descongelara, trabajando. Incluso trabajaba bajo la nieve muchas veces también. Y era el peor mar que he conocido ha sido el de las Malvinas. Trabajaba en el Pacífico, que el Pacífico no tiene nada. En el Atlántico sí, más o menos. Pero el trabajo en la pesca está considerado como uno de los peores trabajos del mundo, después de los mineros, pero el minero está de primera. Pero he conocido países lindos como Brasil también, como Río, Victoria. El tema de los viajes. Una anécdota. ¿Es tan interesante lo que se gana o es una ilusión? No, yo creo que yo fui porque me gustaba después. La plata venía sola. Digo, nunca fui así a trabajar porque me pagaban tanto. Capaz que me pagaban poco y me gustaba igual. Pero me gustó el oficio. Sí, igual hay una diferencia con lo que se puede llegar a ganar en tierra, digamos. Hay una diferencia. Está el Sí. tema del trabajo zafral, que a veces, bueno, uno hace un trabajo zafral y tiene buen dinero, que después si lo dividimos en los 12 meses del año puede no ser tan bueno, pero junto agarro bastante plata. Es por ahí bastante más interesante ¿no? que un trabajo en tierra. Claro, el tema es que en los barcos extranjeros yo nunca tuve beneficio ninguno. ¿Viste? Es muy diferente cuando trabajas en barco nacional y en tu país que tenés tu beneficio. Tu seguro de paro, tu aguinaldo, todos los beneficios, ¿no? Y en barco extranjero yo trabajaba en negro siempre, lo digo. Trabajé muchos años con el negro. ¿Viste? Bueno, ahora le dejo a Patricia que siga con... No, pero ahora ya. Ahora que voy a... Más o menos ya lo hicimos, esa es la presentación. No, vamos a hacerlo rápido porque así Sí, sí. ¿Cómo se inicia el proyecto? Que ya les había comentado. Encuentro a Walter, que siempre lo van a ver en las movilizaciones del SUDMA y demás, filmando y haciendo sus actividades de registro, o si no, trae a la sobrina y explota a la familia también. Y bueno, los objetivos del proyecto eran precisamente eso, salvaguardar ese material de archivos y difundir las experiencias de los trabajadores tripulantes de buques de pesca industrial, poniendo en valor el trabajo, por eso, poniendo en valor el ser humano que realiza las tareas en estos tiempos en que el capital es lo más importante siempre. Bueno, las actividades del proyecto incluyen la difusión en actividades como esta. Esa es la web en la que pueden descargar el libro y en la que encuentran el material de archivo recopilado por Walter. También hay redes sociales, Facebook y LinkedIn, en las que también se actualiza de acuerdo a cómo se va actualizando la web. Y bueno, esto que les comentábamos. Que bueno, resaltar los aspectos humanos de la producción es uno de los objetivos del libro. El tema de que sea una autobiografía lo hace ameno a la lectura porque uno sigue linealmente la vida de Walter y además es una etapa de la historia del Uruguay bastante intensa porque son los 70 y los 80 años de dictadura, de vuelta a la democracia y también cómo un ciudadano común fue viviendo esos grandes momentos de la historia nacional contemporánea. Pueden descargar el libro desde la web. No está. Y no está, pero ahora después lo corregimos entonces. Y bueno, esto que les mencionábamos. Los trabajadores del mar han tenido derechos laborales tardíos con respecto a otros trabajadores. En la huelga, en 1984 hubo una huelga importante tratando de derogar un decreto ley que era el 15.523 en los que se decía que el armador no iba a tener ninguna responsabilidad en darle alimentación y vestimenta a esos trabajadores. Pero bueno, a partir de la huelga empieza también un tema de reorganización sindical y de lucha por los derechos laborales que continúa hasta ahora. En los 90 de vuelta, más allá de todo lo que se ha avanzado en las luchas por los derechos,
fueron años de desregulación y estrategias de evadir responsabilidades para con los trabajadores. Nuevamente el tema de las banderas de conveniencia y con estos, o sea, las banderas de conveniencia y de estas legislaciones limitadas por los estados nacionales cuando tenemos trabajadores que tienen vidas móviles, que van de un lugar para otro, que pueden trabajar en puertos de Brasil, que pueden trabajar en puertos de África, de España. Lo que decíamos que este tipo de actividad, el tema es el desarraigo, hay cortas estadías en tierras y es difícil integrarse a la dinámica familiar, o sea, ¿quién es este que me viene a decir ahora, no? Uno, hija, ¿quién es este que me viene a decir ahora que me porte bien? Es alguien que viene de visita a mi casa. Bueno, hay testimonios como ese, no sé vivir en tierra, no he visto crecer a mis hijos y el trabajo me costó mi pareja varias veces. Y lo que les decía, en detrimento de ese sentimiento de no saber, de no integrarse en otras redes sociales en tierra, hay un sentido de solidaridad muy fuerte con los trabajadores del mar. Y bueno, para cerrar una frase de Walter: quienes hemos vivido en las calles, quienes hemos sufrido y hemos luchado, somos y seremos los protagonistas de la historia. Y cerramos. Le pedimos perdón porque fallamos sin tener los aparatitos, ¿viste? Y mil disculpas y muchas gracias. Los convocamos entonces a hacer un receso y después de un breve descanso seguimos con la actividad. Se pode nos fazer a gentileza de tirar também para nós? Y ese lugar es mío. Bueno, no, por eso. Por haber participado. La parte. Porque mirá, estoy con la loquita. Tenemos una parienta acá, Cecilia María. Bueno, No, no, ¿Y la foto? Así que bueno ella. ¿Con cara de sonriente o de triste? De alegre. Necesitamos que nos autografíe, claro. Podemos obsequiar con cariño. Espero que les guste.
Pedro. Pedro. Pedro, libertad de prensa, Pedro. Qué bueno. Es como para el decano de la Confederación de Estados, digo, ya que nos donaron un libro, lo vamos a poner allá. Claro. Más famosa que Maradona. Famoso que realmente un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Está bueno compartir así todo. Yo no he mandado, creo, video a ustedes. Sí. Para venir otro. Estuve muchos años vinculado con ellos. A la gente ¿Sabes llevar libritos? la caja de pescado, los fileteas, ya es un precio. O sea, ya son porciones de gasto, dando más de pescado. Compartir el mediodía. Así que las redes la maquinaria no hay forma de es muy duro de hacer esta vida. ¿Tienes cosas allá? No, yo ahora soy inspector de trabajo. Ah, sí, sí, sí. Ay, perdón. Disculpa. Siempre viendo eso en tu país. Yo miro con la tanda. Hola, Pablo. ¿Lo conocís a Hola, Pablo. Una porque son como nosotros.
sos un rockstar ahí firmando. Ahora tenemos un lunch. Va a compartir el almuerzo con nosotros, un lunch que lo tenemos así. Ahí salimos ahora y nos distendemos un poco. Bueno, también, por supuesto, que está